Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Vamos a retomar el curso. Vamos a analizar ahora el dispositivo de estado sólido de dos terminales, comúnmente llamado diodo, pero ahora lo que vamos a hacer es ver una de las aplicaciones más fuertes del diodo, que es el regulador de voltaje a partir del diodo Zener, ¿sí? Okay. Entonces, vamos a comenzar. Recordemos que el diodo Zener es una variante de los diodos rectificadores que es diseñado, dopado de tal manera que se hace trabajar en la región de polarización inversa. Vamos a recordar un poquito antes de empezar la explicación. Voy a utilizar aquí esta parte. ¿Sí? Si yo recuerdo el gráfico de transferencia de corriente de diodo contra voltaje ánodo cátodo de mi diodo, entonces en el primer cuadrante yo tengo este tipo de eh, gráfico o comportamiento que ya por ahí lo vimos bastante. ¿Mm? Pero en polarización inversa, este es el gráfico de transferencia que ahora tengo. Ajá. Entonces, desde este punto hasta este punto, lo que nosotros conocemos como polarización inversa. Si yo sigo aplicando un voltaje ánodo cátodo bastante mayor en magnitud o cada vez más negativo y sobrepaso este valor para el cual fue diseñado el diodo como diodo Zener, que es el voltaje Zener nominal, entonces sucede algo muy interesante, porque vemos que para un voltaje ánodo cátodo mayor al voltaje Zener nominal, el diodo vuelve a conducir, pero en sentido inverso. El flujo de corriente, vean, ahora es hacia abajo, ¿sí? Y esta parte es lo que nosotros vamos a conocer como región Zener. Región Zener. Ajá. Y aquí lo importante es que en la región Zener, el diodo, ajá, vamos a ponerlo así, ahí está mi diodo, el diodo lo voy a aproximar como una fuente de voltaje. Muy importante que vean dónde está el ánodo y dónde está el cátodo. El negativo hacia la terminal de ánodo y el positivo hacia la terminal de cátodo. Este es un modelo aproximado de mi diodo Zener trabajando en región Zener. Para que esto ocurra, ¿sí? Yo necesito que se cumplan dos condiciones que aquí se las voy a remarcar. Aquí están. Una, que el voltaje con el cual polarizo al diodo Zener sea mayor al voltaje Zener nominal. Por ejemplo, si voy a trabajar un diodo Zener de 5 volts que son indicados por el fabricante, yo necesito aplicar un voltaje de entrada mayor a 5 volts. ¿Qué tan mayor? Pues mayor en cuanto a esta caída de voltaje que va a haber en el resistor. ¿Sí? Eso nada más es ahorita rápido. Esta es una primera condición. Segunda condición, que la corriente que circula por el diodo Zener, esta, sea mayor o igual, por lo menos, a la corriente Zener mínima indicada por el fabricante. Y bueno, cuando vimos el tema de diodos y tipos de diodos, por ahí yo les indiqué que la corriente Zener mínima, lo más recomendable es que venga indicada por el fabricante. Pero si no viene indicada por el fabricante textualmente, nos va a indicar la corriente Zener en el codo, es decir, cuando el diodo Zener empieza a entrar en la región de avalancha. Y esa se llama IZK. ¿Ok? Entonces la corriente Zener mínima en función de la IZK va a ser IZK por 10. Esta es una buena relación para poder conocer su corriente Zener mínima a partir de la corriente Zener en la parte del codo, es decir, donde empieza la región Zener. Bueno, muy importante que no se les olvide estas dos condiciones. Ahora, fíjense que estoy aplicando un potencial positivo y negativo y eso obliga a que se polarice inversamente el diodo así como lo puse. Si ustedes cometen el error y ponen el diodo de esta manera, vamos a así ponerlo de esta forma, que fuese esta, que estuviera aquí, esto no va a trabajar como regulador porque el potencial positivo va a obligar que se polarice directamente mi diodo Zener, va a trabajar en el primer cuadrante y no hay posibilidad de que entre en la región Zener. Entonces, muy importante el circuito. El circuito que vamos a analizar en sus 4 variantes que se las estoy indicando aquí, es este circuito que tenemos aquí. Va a ser el mismo en las 4 variantes. Este resistor R es para limitar el paso de corriente hacia el Zener y hacia la carga. Y mi diodo Zener, cuando esté trabajando en región Zener, se va a comportar como una fuente de voltaje bastante estable y eso es lo que va a obligar que esto regule. El voltaje en la carga también lo podemos encontrar como voltaje de salida,
vean que está en paralelo al diodo Zener. Entonces, cuando esté en región Zener, este voltaje de entrada va a ser aproximadamente el voltaje Zener nominal. Esto es importante porque, por ejemplo, si queremos diseñar un regulador de voltaje para que entregue a la salida en la carga, vamos a pensar 5 volts, entonces lo que yo debo de hacer, de acuerdo a esto que estoy indicando aquí, es buscar un diodo Zener que su voltaje Zener nominal esté muy cercano a 5 volts. Y en ese caso obtenemos dos valores comerciales, 5.1 o 5.2 volts. Son los valores comerciales que pueden encontrar en los fabricantes. Otro ejemplo, quiero que un voltaje de salida regulado sea 12 volts. Necesito un diodo Zener de 12 volts y así sucesivamente. Bien, hay 4 casos de estudio. ¿De qué van a depender los 4 casos de estudio? De cómo se comporta el voltaje de entrada y cómo se comporta la corriente en la carga. Entonces puedo tener carga constante y fuente de voltaje a la entrada constante. Caso ideal. Lo llamo caso ideal porque en circuitos prácticos el voltaje de entrada nunca va a ser estable. Siempre va a tener pequeñas variaciones, pero van a existir. De igual manera, la carga no va a ser estable. Aunque ahorita venga a su mente y que pudieran decirme, es que aquí puedo poner una batería, por ejemplo, y este es un CD que no va a cambiar. No va a cambiar mientras la carga de la batería está al 100%, pero conforme yo esté haciendo uso de la batería, el voltaje de la batería va a ir decayendo, por lo tanto hay variación. Es que aquí, bueno, otra condición ahora, tengo una carga totalmente resistiva y esa no cambia. No va a cambiar mientras la temperatura no cambie bruscamente y no sufra envejecimiento el resistor. Es decir, sí hay posibilidades reales de que el voltaje de la entrada cambie y la corriente en la carga cambie. Pero vamos a ver el caso ideal para entender el procedimiento de diseño y después empezaríamos a ver casos ya más prácticos. Carga variable y fuente de voltaje de entrada constante. Carga constante y fuente de voltaje de entrada variable. Y el último caso, carga variable y entrada variable. Y este es el caso práctico en el cual nos vamos a estar prácticamente viendo todos los circuitos de aplicaciones. Bueno, una vez que entendimos eso y que queda claro que se debían que cumplir estas dos condiciones esenciales para asegurar que va a regular mi diodo Zener, ¿sí? Y aclaro y repito, son dos condiciones esenciales, que el voltaje de entrada sea mayor al voltaje Zener nominal y que esté polarizado adecuadamente. Que la corriente que yo haga circular por el cuerpo del diodo Zener sea mayor o igual a la corriente Zener mínima. Entonces pasaríamos al primer caso de estudio. En el primer caso de estudio, que le hemos llamado caso ideal, el voltaje de entrada es constante, la corriente en la carga es constante. Entonces, si yo cumplo la condición de que el voltaje de entrada propuesto aquí es mayor al voltaje Zener nominal, entonces el diodo Zener, como aquí se lo estoy dibujando, se va a sustituir por una fuente de voltaje de valor voltaje Zener nominal, negativo hacia este punto, positivo hacia este punto, ¿sí? Muy importante que eso lo aprendan, se lo grabe. Y en serie, una resistencia que va a ser la resistencia serie. Este valor es importante porque entre más grande sea este valor, más se va a alejar el voltaje de salida con respecto al voltaje Zener nominal. Rapidísimo les dibujo aquí esto. Acuérdense que en tercer cuadrante yo tengo esto. Idealmente, si esa resistencia Zener fuera 0, yo tendría este caso. Así que la corriente cae abruptamente, exactamente en voltaje Zener nominal. Pero conforme esta resistencia no sea diferente de 0 y se vaya alejando de 0, es decir, sea mayor a 0, entonces yo voy a empezar a tener cosas como esta, así o cosas así. Y se ve clarísimo que en función del voltaje que yo aplique o de la corriente demandada, aquí la corriente Zener que yo esté demandando por el dispositivo, va a ser en valor particular que yo tendría de voltaje Zener nominal. Aquí pongo dos casos. Esta corriente Zener nominal que me da este voltaje aquí y esta corriente Zener que estoy planteando aquí que es de valor mayor y me da un voltaje Zener nominal ligeramente mayor. ¿Por qué va a ser ligeramente mayor? Por el valor de la resistencia Zener. Entonces vamos a explicar de forma muy rápida cómo es el principio de operación y de cálculo. ¿A qué se refiere cuando indicamos diseñar un regulador de voltaje con diodo Zener? En pocas palabras son dos cosas. Calcular el valor del resistor junto con su potencia y qué tipo de Zener junto con su potencia podemos utilizar. Estamos en un caso de estudio que voltaje de entrada es constante y la corriente por lo tanto la corriente que circula por aquí es constante. En todo momento, en todos los circuitos o en los casos de estudio que vamos a ver, se va a cumplir que IS
siempre va a ser igual a la suma de IZ más IL. Siempre. Esto es importante. Dependiendo del caso de estudio, lo que va a cambiar es cuánto vale IZ o cuánto vale IL o cuánto vale IS. Nada más. Pero la relación se va a mantener. Entonces, el voltaje de entrada es constante, la corriente que demando a la fuente de voltaje principal es constante, y entonces del circuito, si quiero calcular el valor de R, simplemente aplico ley de Ohm, y ley de Ohm me dice que es la diferencia de potencial entre la corriente. La diferencia de potencial es el voltaje de entrada menos este voltaje, que es el voltaje en el diodo Zener cuando está trabajando en el regidor Zener, que ese lo puedo ver como voltaje de salida o voltaje en la carga. ¿Sí? Por lo tanto, R es igual al voltaje de entrada más el voltaje Zener nominal entre IS, pero como IS es la suma de IZ más IL, pues sustituyo. Como el voltaje de entrada es constante, la carga es constante, entonces por aquí va a circular una corriente que tengo que asegurar que sea el valor crítico para que el diodo Zener entre en región Zener. Y ese valor crítico es corriente Zener mínima. ¿Sí? La otra condición. Acuérdense que la primera condición es esta y esta es la segunda condición. Entonces sustituyo aquí una corriente Zener mínima, ahí está, y tengo la ecuación final para el cálculo de R. BS es dato de diseño, voltaje Zener nominal ya lo indiqué, es dato de diseño. La corriente de carga, yo debo saber qué corriente estoy demandando por mi circuito, y mi corriente Zener mínima, esa ya sea que me la tome de la hoja de datos del fabricante o, ¿sí? O 10 veces la IZK. Y procedo a calcular la potencia del resistor, procedo a calcular la potencia del Zener nominal. Para que esto quede un poquito más claro, procederíamos a ver un ejemplo rápido. Diseñar un regulador con diodo Zener para una corriente en carga de 250 mA y un voltaje a la salida aproximado de 5 volts. Considere que el voltaje de entrada es de 10 volts, es constante, no cambia. Especifique el debo utilizar y la potencia del resistor. Bueno, número 1. Como quiero un voltaje de salida cercano a 5 volts, el valor comercial más cercano de Zener es 5.1. Es el valor comercial más cercano. Y mi Z mínima la voy a considerar de 1 miliamper para efecto de este ejercicio. Ya expliqué, ya una vez que encontré el voltaje del Zener, me voy a la hoja de datos del fabricante y veo si me indica la IZ mínima o me indica la IZK. Y lo que sigue simplemente calculo el resistor, todo es conocido, pueden verificarlo. Vean, el valor del resistor son pequeños. Ese es un problema que vamos a ver al final de esa plática en reguladores de voltaje. La potencia del resistor, simplemente aplico la fórmula que indiqué en la diapositiva anterior, 1.23 watts. La potencia del Zener nominal quiere decir que está trabajando dentro de los valores esperados. 5.1 miliwatts. Es una potencia nominal muy baja. Pero ¿qué pasa si en este circuito momentáneamente yo retiro la carga? Si yo retiro la carga momentáneamente, es decir, ahorita no habría carga, aquí, vamos a dibujar, aquí no hay carga, entonces se ve clarísimo que la corriente que suministra la fuente de voltaje se va totalmente por el diodo Zener. Y esta corriente va a aumentar. Por lo tanto, tenemos que hacer un cálculo extra aquí, que es si el regulador queda en circuito abierto, se tendrá una corriente por el Zener de ¿cuánto? ¿Cuánto vale la corriente por el Zener que le estoy indicando IZ Open, abierto, circuito abierto? Pues va a ser igual a la diferencia de potencial en el resistor, ¿sí? Acuérdense que tengo el resistor limitador, ahí está R, aquí está BS, aquí está voltaje Zener nominal, y entonces aquí está el Zener, el diodo Zener, ahí está. Entonces toda esta corriente circula por aquí. Como la corriente del diodo Zener está en serie con R, si yo calculo la corriente en resistor, calculo la corriente en el Zener. Por lo tanto, la corriente Zener en circuito abierto es la corriente del resistor, que es la diferencia de potencial, BS menos voltaje de salida, entre el valor que ya calculé, acá está. Y esto, vean, 251 miliamperes. Por lo tanto, la potencia se incrementa a 1.28 watts. Muy importante, en condiciones nominales, operación nominal, la potencia es prácticamente despreciable. Pero cuando yo por alguna razón, la carga se desconecta o queda en circuito abierto, la corriente por el Zener aumenta drásticamente a valores ya muy alejados de miliwatts, y entonces debemos de tener cuidado porque ese es un primer inconveniente de los reguladores de voltaje con diodo Zener. No se autoprotegen a circuito abierto. Hay otros circuitos que sí lo hacen, en este caso no. Bien, esta sería la explicación del inciso A. Aquí está.
la explicación del circuito abierto para un poquito más de detalle. Entonces, hay que tener cuidado. Circuito abierto, no se protege el diodo Zener y la corriente se incrementa en la proporción del paso de corriente por el resistor y la potencia aumenta. En el caso B, ahora tengo un caso de estudio donde el voltaje de entrada sigue siendo constante, por lo tanto esta corriente es constante, y lo que va a cambiar es la corriente de carga, que es variable. Como la corriente de carga es variable, entonces puedo tener dos posibles valores extremos: corriente de carga mínima y corriente de carga máxima. ¿Qué pasa cuando yo tengo una corriente de carga mínima por aquí? Acuérdense, esta es constante y esta y S siempre va a ser la suma de IZ más IL. Si I y L se vuelve mínima, entonces IZ se vuelve máxima. Si IL es mínima, IZ es máxima, ¿sí? Por lo tanto, la suma de IS sería igual a IZ máxima más IL mínima, expresado acá. ¿Qué pasa si ahora IL es máxima? Si IL es máxima, IZ se vuelve mínima. Por lo tanto, si IL es máxima, IZ es mínima, y la IS ahora va a ser IZ mínima más IL máxima. Bien, tengo dos situaciones. Yo tengo que calcular el valor del resistor, no importando si se va a presentar la situación, este caso o este caso. En los dos tiene que trabajar. Por lo tanto, voy a buscar algo que se llama el caso crítico. ¿Cuál es la condición más extrema que me asegura que el diodo Zener va a operar en región Zener, es decir, se va a comportar como regulador de voltaje, no importa si estoy en este caso o en este caso? Si ustedes lo analizan con calma, lo vamos a sacar de una de las dos condiciones para asegurar que el diodo Zener regule. Yo necesito que el voltaje de entrada siempre sea mayor al voltaje Zener. ¿Eso cómo lo logro? Aplicando un voltaje aquí mayor al voltaje Zener nominal. Y ahora voy a aplicar la condición crítica o la condición de corriente para asegurar que el diodo Zener esté en región Zener. Y es que por lo menos por aquí, por la corriente Zener, circule algo que se llama corriente Zener mínima. Y para que circule corriente Zener mínima por aquí, yo necesito que la corriente de carga, vean, aquí está, la corriente de carga sea máxima. Por lo tanto, el resistor ahora lo voy a calcular. La fórmula es la misma, diferencia de potencial entre IS, pero ahora IS es IZ mínima más IL máxima. Conozco esto, conozco todo, puedo calcular R. Calculo potencia igual que el caso anterior. Calculo la corriente Zener máxima. Ahora sí, esta es una pequeña diferencia, porque cuando IL se vuelva mínima, yo voy a tener IZ máxima. ¿Y IZ máxima qué va a ser igual? Pues la IZ máxima la voy a sacar aquí de esta expresión. Miren, IZ máxima, ¿a qué es igual? A IS menos IL mínima. Pero IS, ¿a qué es igual? Diferencia de potencial entre R. Entonces IZ máxima, diferencia de potencial entre R, esto es IS, esto sería IS menos IL mínima que estoy despejando de aquí. Todo es conocido, puedo calcular la IZ máxima, y una vez que conozco la IZ máxima, puedo calcular la potencia máxima del Zener. Vamos a ver un caso de estudio. Es el ejercicio similar al anterior, pero simplemente lo que estoy haciendo ahora es indicar que va a haber una variación de carga de 50 a 250 miliamperes. El voltaje de salida sigue siendo 5 volts cercanos, la entrada 10, y hay que calcular el valor del resistor. Nuevamente, el Zener comercial más cercano, 5.1, y vamos a considerar una Z mínima de 1 miliampere. Como ya entendí y ya analicé cuál es la expresión para el cálculo de R, que aquí la tenemos, entonces simplemente sustituyo. Voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente de carga máxima, corriente de carga mínima, y me da mi valor de resistor. ¿Es el mismo valor del resistor anterior? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? La potencia del resistor la calculo 1.23 watts. Calculo la IZ máxima que ahora se va a presentar, porque ahora es variable la corriente de carga y por lo tanto la corriente en el Zener va a cambiar. Lo calculo de acuerdo a la fórmula, me da 201.3 miliamperes y por lo tanto la potencia, vean, en condiciones nominales, operación nominal 1.0 watts. Rápidamente revisemos cuánto salió la potencia nominal en el caso ideal, 5 miliwatts. ¿Cuánto sale la potencia nominal del Zener? 1 watts. Pero ¿qué pasa si por alguna razón si el regulador se queda en circuito abierto, si retiro la carga? Nuevamente calculo la corriente Z en circuito abierto, así habíamos indicado esa parte, 251, calculo la potencia y la potencia se sigue incrementando. ¿Cuál es la diferencia de este caso de estudio con el anterior?
En el caso de estudio ideal, voltaje de entrada constante, corriente de carga constante, la potencia que yo voy a desarrollar en el Zener es mínima, es despreciable. Pero en el momento que la corriente de carga empieza a variar, caso de estudio 2 que estamos aquí indicando, yo necesito hacer circular más corriente por el Zener y por lo tanto su potencia va a ser mayor y es donde voy a empezar a desperdiciar energía. En todo circuito electrónico, lo que tenemos de evitar es resistencias o valores de resistores, porque entre más corriente circule por un resistor, ¿sí? Evitar valores resistores de valor bajo, porque entre más corriente circule por un valor resistor, este se va a calentar y entonces la energía se desperdicia en forma de calor. Y es donde nos va a impactar en algo que se llama eficiencia. Bueno, este fue el caso de estudio 2. Y el caso de estudio C sería, el voltaje de entrada es variable y la corriente de carga es constante. Ajá. Ahora voy a tener otra vez dos situaciones. IS en todo momento es IZ más IL. Acuérdense, IS es igual a IZ más IL. Pero ahora, ¿qué pasa con IS? Como IS depende de la fuente de voltaje, que es variable, entonces IS también va a ser variable. ¿Sí? Bien, veamos dos casos de estudio. IS igual a IZ más IL. El resistor se calcula como diferencia de potencial entre IS. Esta es la fórmula donde partimos. Pero tenemos dos posibles valores. ¿Qué pasa si IS, debido a la fuente de voltaje, es mínima? Bueno, para que esta sea mínima, yo necesito que el BS sea mínimo. Entonces, para que IS sea mínima, necesito que el BS sea mínimo. Y si esta es mínimo, entonces la IZ que va a circular por aquí va a ser mínima. ¿Sí? Esta va a ser mínima. ¿Por qué razón va a ser mínima? Porque acuérdense que esta corriente de carga es constante ahorita. ¿Sí? Vamos a dibujar algo, vamos a escribir algo para que quede claro. IS en todo momento es igual a IZ, acuérdense de esa expresión, más IL. Es la misma expresión que tengo acá, nada más que aquí la estoy reescribiendo. Como IS, estamos en esa condición. Como IS es mínima, pues esta fue mínima, y esta IL exclusivamente es constante, pues entonces, de aquí despejen IZ, y Z, ¿a qué va a ser igual? Pues Z va a ser igual a IS menos IL. Perdón, sí, menos IL. Ahí está. Pero IL es constante e IS es mínima, por lo tanto, IZ tiene que ser mínimo también. Entonces, es mínimo. Ok, una vez que sabemos que IS o analizamos y procesamos que IS mínima es para condición BS mínima, y entonces la IZ mínima la calculo con esta expresión, me voy al otro caso de estudio. ¿Qué pasa si el voltaje de entrada ahora es máximo? Pues bueno, si el voltaje de entrada es máximo, la corriente IS va a ser máxima y voy a tener una IZ máxima, por la misma explicación que di hace rato. Nuevamente tengo dos condiciones. ¿Cuál es la condición crítica de diseño? Yo todo momento tengo que asegurar que la corriente que circula por aquí sea por lo menos el valor mínimo. Entonces para IZ mínima, que se da en esta condición, aquí está. Ahora sí sé cómo calcular el resistor. El resistor es BS para IS mínima, entonces tiene que ser BS mínimo. Ahí está. Menos voltaje Zener nominal entre IZ, pero ¿cuál IZ? ¿Mínima o máxima? No, yo siempre les digo en clase, esto no es el corazoncito, eso se analiza. Como estoy en una condición que BS es mínimo, tiene que ser la IZ mínima. Ahí está, más IL. Ya todo es conocido, nuevamente calculo la potencia del resistor, la potencia del Zener y demás. Vamos a ver un ejemplo para que quede entendido. Nuevamente tomamos los datos de nuestro ejemplo anterior y decimos, diseñar un regulador Zener para una corriente máxima en carga de 250 mA, es constante, y un voltaje aproximado a la salida de 5 volts. Considere que el voltaje no regulado, fíjense, no regulado varía de 8 a 12 volts. Aquí está el voltaje de entrada mínimo y el voltaje de entrada máximo. Nuevamente, especificar el diodo a utilizar y la potencia del resistor. Sabemos que el Zener comercial más cercano a 5 volts, 5.1 y una IZ mínima de 1 mA. Entonces, condiciones o datos. Voltaje de entrada mínimo 8, voltaje de entrada máximo 12, corriente en la carga 250. El resistor, acuérdense, aquí está la fórmula, es BS mínimo menos BZ nominal entre IZ mínima más IL. Sustituyo, todo es conocido, vean, verifiquen que están bien los datos. Y me da un valor de resistor ligeramente menor al que veníamos calculando, 11.55 ohms. Eso va a impactar en potencia. Calculo la IZ máxima. ¿Cómo la calculo? La IZ máxima la tengo aquí. ¿Sí?
Ya la puedo calcular sin problema. O IZ máxima, que va a ser igual a esta corriente IS menos IL. Pero para que IZ sea máxima, necesito que IS sea máxima. Bueno, pues entonces con eso, IZ máxima, diferencia de potencial, máximo voltaje de entrada, que es lo que me asegura que exista IS máxima, menos voltaje de salida, entre el valor resistivo, menos la IL, que es constante, y vean cómo la corriente se empieza a incrementar cada vez más, corriente del Zener. Potencia del resistor, 4 watts. Como está disminuyendo el valor del resistor, va a aumentar el paso de corriente y por lo tanto la potencia del resistor. Potencia Zener nominal. En condiciones nominales, condiciones esperadas, 1.77 watts, empieza a incrementarse. La IZ en circuito abierto, ya aplicamos las fórmulas que hemos visto, análisis que hemos visto anteriormente, 597 miliamperes. Por lo tanto, la potencia del Zener en circuito abierto se empieza a disparar hasta 3 watts. Y como siempre les pongo, cuidado. Estos circuitos reguladores de voltaje basados en el diodo Zener no están diseñados para protegerse en circuito abierto. Y el último caso de estudio, caso D, que es el caso más práctico. El voltaje de entrada es variable y la corriente en la carga es variable. Este es el caso de estudio. Entonces voy a tener dos posibles situaciones. Número uno, ¿cuáles serán las dos situaciones? De hecho, hay 4 grandes combinaciones en extremos y de esas 4 grandes combinaciones yo utilizo 2. Explico rápidamente cuáles son las 4 grandes combinaciones. Que el voltaje de entrada sea mínimo y que la corriente de carga o es mínima o es máximo. 2 combinaciones. Que el voltaje de entrada sea máximo y nuevamente que la corriente de la carga sea mínima o sea máxima. 2 combinaciones más. Tengo 4 posibles combinaciones extremas. Entonces voy a considerar 2 situaciones, tal como se los puse aquí. La corriente a través del Zener va a ser un mínimo. Acuérdense que esa va a ser mi condición crítica. Va a ser un mínimo cuando ¿qué? Cuando esta corriente en la carga demande más corriente. Entre más corriente yo demande por la carga, le voy a restar corriente al Zener. Entonces, IZ va a tender a ser mínimo cuando la corriente en la carga sea máxima y cuando el voltaje de entrada sea mínimo. Para asegurar que esta corriente sea mínima, se tienen que dar 2 condiciones. Que aquí demande más corriente, IL máxima, y que aquí aplique mínimo voltaje. Y entonces, con esas condiciones que acabo de platicar, el valor del resistor aquí es igual. Voltaje de entrada mínimo menos voltaje de salida nominal entre la suma de IZ mínima más IL máxima. Pero eso no es suficiente. Esa es una condición, ecuación 1. 2. La otra condición es que la corriente del Zener ahora es, ¿cuándo es máxima esa corriente? Esta corriente Zener va a ser máxima cuando se den 2 situaciones. Cuando en la corriente en la carga es poca la demanda, que esta sea mínima, y cuando el voltaje de entrada sea máximo. Cuando este es máximo y este es mínimo, esta IZ aseguro que se va a un máximo. Entonces el valor del resistor ahora va a ser voltaje de entrada máximo menos voltaje en el nominal entre la suma de este más este va a ser máximo y este va a ser mínimo, y expresión 2. Tengo 2 ecuaciones para el cálculo de un mismo elemento, por lo tanto las puedo igualar, ¿sí? Las igualo, el procedimiento aquí está, resuelvo, yo lo resolví para IZ máxima, y tengo la expresión para calcular la máxima corriente que necesito que circule por el Zener para que este no se dañe, o para estimar qué tipo de potencia del Zener. Acuérdense que Z mínima es 10 veces ZK, aquí está, esta es Z mínima, todo es conocido, verifiquen, y lo que sigue ya está muy fácil. Calcula la potencia del resistor y potencia del Zener. Un ejercicio. Vamos a hacer una combinación de los ejercicios anteriores. Diseñar un regulador de voltaje para una variación en carga de 50 a 250 mA. IZ mínima, IL mínimo 50 y L máximo 250. Y una variación de voltaje a la entrada de 8 a 12 volts. Voltaje de entrada mínimo 8, voltaje de salida mínimo, de entrada máximo 12. Perdón. Un voltaje de salida, ya lo decimos de que 5.1 volt, ¿no? Ya sabemos que ese es el valor comercial. Nuevamente especificar el diodo a utilizar y la potencia del resistor. Ya. Esta parte ya sabemos que es el diodo Zener 5.1 y que su corriente Zener mínima 1 miliampere. Calculo la IZK o la puedo meter de todo. Acuérdense que todo esto es IZ mínima. Veamos. Todo esto es Z mínima. ¿Sí? Es lo mismo. Como ustedes quieren manejar la fórmula. Todo es conocido. Este es el voltaje de entrada máximo, voltaje de entrada mínimo, corriente de carga máxima, corriente de carga mínimo y voltaje de salida. Lo que me permite el análisis anterior y la fórmula
que se llegó, que está aquí expresada, es calcular cuánto tiene que valer la corriente Zener máxima ahora. Y me da 547.2 miliamperes. Calculo el valor del resistor. Con cuál fórmula? ¿Con uno o con dos? Con cualquiera. Las dos va a funcionar porque igualamos. En este caso, estoy utilizando la IZ máxima y me da 11.56 ohms. Calculo la potencia nominal del resistor, la potencia del Zener nominal, 2.79 watts, y calculo la corriente Zener en el diodo Zener en circuito abierto. 597 sigue aumentando y la potencia máxima del Zener se va a 3.04 watts en este circuito abierto. Tenemos los cuatro casos de estudio y para finalizar esta plática les pondría esta tabla donde está el resumen. Caso A, caso B, caso C y caso D. Ahí están todas las condiciones de diseño, los datos. Ya están los resultados aquí en esta tabla. La potencia del resistor para cada caso de estudio va desde 1.23 watts hasta 4.11 watts. La potencia del Zener para cada caso de estudio va desde 5.1 miliwatts hasta 2.79 watts. La potencia Zener máxima, esta sería la potencia Zener cuando estoy en circuito abierto, ¿sí? Va desde 1.28 watts hasta 3.04 watts. Y la potencia en el resistor, ¿sí? Ese es la misma, es decir, en el resistor de carga. ¿Sí? Ese va a ser de 1.25 watts. Por lo tanto, podemos calcular la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada. O es la potencia en la carga entre la potencia de todos los elementos que estuvimos analizando. Vamos a indicar aquí. Para eso voy a dibujar otra vez mi esquema regulador. Ahí está mi resistor, está mi diodo Zener, ahí está mi carga. Nada más para que entendamos de dónde sale esa expresión. Ahí está. La potencia de salida es la potencia en la carga. Esta es mi potencia de salida. Esa la tomo aquí. Y la potencia de entrada es la potencia que yo demando a la fuente. Eso es una forma de hacerlo. Pero si no tengo manera de calcular la potencia de la fuente en este análisis, puedo calcular la potencia de la fuente que va a ser igual a la potencia del resistor aquí, la potencia del Zener aquí, más la potencia de la carga. Entonces, toda esta suma, potencia del resistor, más potencia del Zener, más potencia en la carga, sería la potencia de entrada. Y por definición, y la potencia en la carga sería la potencia de salida. Y había dicho, eficiencia es potencia de salida entre potencia de entrada. ¿Vale? Entonces, esa es la razón de por qué se llega a esta expresión. Entonces, lo que se hizo aquí en esta tabla fue sustituir todos los valores de potencia y vamos a encontrar que la eficiencia más alta se logra en el caso ideal y la eficiencia más pobre se logra en el caso más extremo, más real. ¿Sí? Entonces, es más eficiente el uso del diodo Zener cuando prácticamente no voy a tener variaciones de voltaje de entrada ni variaciones de corriente de carga. Y se empieza a volver menos eficiente el uso del diodo Zener como regulador de voltaje cuando se empieza a incrementar ya sea la variación de voltaje de entrada y la variación de corriente de carga. Y eso entonces nos llevaría a una conclusión muy importante, en donde es adecuado utilizar el diodo Zener. ¿Sí? Aplicaciones recomendadas para regulador con diodo Zener es adecuado para regulación de voltaje, número 1. Es muy adecuado, es muy, no voy a decir eficiente, es muy adecuado, muy fácil su diseño. Es adecuado para mediano consumo de corriente en carga sin variación. Yo puedo utilizar el diodo Zener como regulador de voltaje y esperar eficiencias no tan pobres siempre y cuando el consumo de corriente sea poco y no nada más que sea poco, que no haya variación. Si se aumenta el voltaje Zener nominal, aumentará la potencia disipada en el diodo Zener. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más grande sea el voltaje nominal de mi diodo Zener, más potencia voy a disipar. Por eso este dato nos indicaría que una aplicación bastante recomendada del diodo Zener como regulador de voltaje es para entregar voltajes bajos, pequeños. Si aumenta el consumo de corriente en la carga, aumenta drásticamente la potencia desarrollada en el diodo Zener. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es adecuado el regulador de voltaje con diodo Zener para voltajes pequeños a la salida y corrientes pequeñas. Está muy limitado el uso del diodo Zener como regulador de voltaje si no quieren
que exista sobrecalentamiento y que la eficiencia caiga drásticamente. Y por último, no es adecuado para regular corriente en la carga. Existe otro esquema más adecuado para regular corriente en la carga. Y ese esquema es con algo que vamos a ver en unos días más, que es el transistor de unión bipolar BJT. ¿Sí? Entonces, cuando lleguemos a este tema, vamos a retomar los reguladores de voltaje, pero ahora metiendo el BJT y van a ver que este es un complemento muy importante para los reguladores de voltaje. El regulador, el diodo Zener es adecuado para regular voltaje. Y el BJT, lo vamos a entender en clases después, más adelante, que el BJT es adecuado en un regulador de voltaje para regular y controlar la corriente. Quiere decir que si yo uno un diodo Zener con un BJT, tengo un regulador bastante adecuado y es de lo que se compone el núcleo, de lo que se componen los circuitos integrados reguladores de voltaje. Ahí no hablaría más, ahí lo dejaría. Y como siempre les pido, hay que estudiar bastante, las notas las tienen en clase y espero que esta plática sea bastante ilustrativa y de mucho apoyo para ustedes. Hasta luego y muchas gracias.